Buenas tardes. Buenas. Bien, entonces seguimos hablando de las condiciones para las leyes de conservación. Irán apareciendo más consideraciones a medida se avance contenido, porque es que hay algunas leyes de conservación que son, digamos, válidas para ciertos tipos de interacción o bueno, sí, al tipo de fuerza, ¿no? Si es fuerte, débil, electromagnética. Y pues una de las cosas que nos dice, bueno, entonces les decía que algunas leyes de conservación serán normalmente ciertas bajo ciertas transiciones y otras, eh, pues no se espera que se conserven, ¿verdad? O sea, como por ejemplo el decaimiento radioactivo que está asociado mayormente a una débil. eh, por lo general no se cumplen algunas leyes de conservación y aparecen otras, como, bueno, a medida se, se busque partículas fundamentales y si se comienza a estar en quarks, entonces aparecen nuevos números cuánticos que también tendrán sus leyes de conservación. Es una cosa que nos dicen los aspectos cuánticos respecto a las partículas es que si eh, es que las tendrán al menos una cantidad conservada. Pueda que no se conserven todas, pero eh, puede que sí. Pues el libro nos menciona algunos aspectos introductorios que igual se vieron en mecánica sobre los sistemas cuánticos. Si decimos que hay un sistema cuántico, pues que en principio evoluciona en el tiempo, entonces de cualquier manera debe ser gobernado por la ecuación de Schrödinger mediante el operador hamiltoniano. Si resulta ser que eh, existe una cantidad o un operador que conmute pues con el hamiltoniano, se dice que la cantidad es invariante ante ese tipo de transformaciones. Eh, Sucede que para operadores que son invariantes en el tiempo, sucede que siempre existe conmutación con el operador hamiltoniano. O está descrito en el teorema de Ehrenfest, en donde, bueno, la relación de un operador independiente del tiempo, ¿verdad? Con el hamiltoniano está escrito de esta forma. Bueno, si eh, si el conmutador operador A con el hamiltoniano es cero, entonces ese operador es independiente del tiempo. Ahora, lo que venimos diciendo es que nos interesan las transiciones, ¿verdad? Nos interesa cómo es una transición en específico. Si pensamos
En, bueno, una transición entre dos estados propios de un hamiltoniano eh, cualquiera, y la transición se da a partir de un hamiltoniano de transición, entonces eh, del- de las aproximaciones de Bohr a los primeros términos, ¿verdad?, correspondientes a la teoría de perturbaciones, tenemos eh, que la amplitud de transición entre un estado final y un estado inicial y un estado final es proporcional, ¿verdad?, al bracket de el hamiltoniano de transición, ¿verdad? Eso es lo que tiene sentido. Pero si escogemos específicamente, o si sabemos que específicamente A conmuta con un hamiltoniano cualquiera, y además, eh, posterior a esto, habrá un hamiltoniano de transición, entonces también da que A conmuta con el hamiltoniano de transición. Pero entonces, si A conmuta con ese hamiltoniano, podemos pensar que también los estados inicial y final también son estados propios o autoestados de el operador A, ¿verdad?, ya que son estados hamiltonianos. Eso nos lleva a bueno, a la característica de que podrán tener cada operador aplicado, podrá tener una cierta cantidad de autovalores, ¿verdad? Aquí diríamos que este es el al estado de estado. Y del, del teorema de Ehrenfest se puede, como les repito, asumir que ese conmutador, perdón, que ese operador A conmuta con el hamiltoniano de transición. Si conmuta es porque esto es cero, ¿no? Entonces, luego de aplicar esto, desarrollarlo si quieren, ¿verdad? Lo que queda es un hamiltoniano en un bracket de, en este caso, a ht menos el bracket de ht. Y entonces cada operador, por este lado, el operador A está asociado al estado inicial y aquí al estado final, lo que nos devuelve una diferencia entre autovalores correspondientes a los estados propios, ¿no?, del sistema. Esto decimos que conmuta y esto es la amplitud de transición, ¿no? Pues entonces ustedes ven, si esto conmuta, hay dos posibles escenarios. Que el factor asociado a la amplitud de transición sea, en cuyo caso no habría transición, ¿verdad? Si sabemos que hay transición, entonces este valor de la amplitud de transición no puede ser cero, y lo que nos lleva a la conclusión de que los autovalores del estado final, el estado inicial, son correspondientes. Cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos casos, se dice que en realidad esa cantidad A es conservada. Ahora, por lo general, es descrita los que, que son invariantes ante, bueno, cualquier acción, ya sea una traslación, una rotación, suelen ser escritos bajo transformaciones unitarias, donde esa transformación unitaria, si ustedes lo recuerdan, estará expresado como una ley exponencial con un cierto valor asociado a
a lo que queramos hacer, ¿verdad? A lo que queramos verificar que sea invariante y el operador A. Como estas son transformaciones unitarias, entonces cumplirse que D más con D sea igual a 0, perdón, sea igual a 1, a la identidad. Si asociamos estas leyes a, bueno, a las cuestiones de hamiltonianos, que al menos sabemos que en cuestiones de energía, ya por ejemplo, se conserva porque el hamiltoniano conmuta consigo mismo. Entonces es posible decir que la invariancia hamiltoniana, pues respecto a un operador o una transformación unitaria, pero para el hamiltoniano en función del tiempo, de el estado inicial de la función de onda. Entonces se dice que el hamiltoniano es un generador de transiciones en el tiempo. ¿Sabes? Porque llevamos la función de onda que esté en el estado inicial a cualquier tiempo. Bien. Estas son, digamos que podríamos considerar que esto es una especie de repaso que nos ven del libro respecto a lo que ustedes pues ya vieron en cuántica 1 y cuántica 2. Con esto, pues uno puede seguir escribiendo transformaciones unitarias para, por ejemplo, el momento lineal, la cantidad de momento lineal. O transformación unitaria para la cantidad de momento angular. Cada uno llevará su encanto, pero a fin de cuentas tendremos una expresión que nos produzca desde traslaciones, ¿no? Pero en la variable que estemos considerando. Bien, con esto terminamos esta presentación. ¿Alguna consulta? Y entonces, a ver, y entonces hablemos de otro aspecto. Ya casi estamos al final del capítulo 1. Así que ya es tiempo de que puedan hacer pues, la mayoría de problemas que aparecen ahí, los que hemos descrito. Permítanme. Disculpen un momento, tengo que contestar.
Bien, disculpen la interrupción. ¿Qué pasa? Que mañana se suponía que teníamos una reunión temprano y bueno, la gente está alborotada porque no se ha confirmado nada. Así que no sabemos. Eh, entonces, vamos a hablar sobre un aspecto más que es el ISO o el espacio de isospin. Pues el espacio de isospin es eh, digamos, un formalismo, lleva detrás un formalismo usado para intentar dar explicación a diversas simetrías entre que existen eh, o que se iban dando en su momento. Eh, Sucedía que es que no podemos, básicamente es difícil considerar un sistema de partículas si pensamos eh, que, por ejemplo, en un núcleo hay, qué sé yo, protones y 30 neutrones. Ah, si ya de por sí, ustedes lo saben, de la mecánica, es difícil tener un sistema de cuerpos, eh, bueno, un sistema de n cuerpos, pues es mucho más difícil si pensamos que es un sistema de n cuerpos donde algunos son distintos a otros, ¿verdad? Es como que ese grupo de n cuerpos tenga dos subgrupos, ¿verdad? Como sería el caso de protones y neutrones. Entonces, pues para lograr una asociación más llevadera y así de paso explicar ciertas cosas que se daban en la experimentación, se establece el espacio de isospin. Tiene características, digamos que la formulación es similar a la fórmula del espacio de spin, si pensáramos que es un espacio, ¿verdad? En donde tendremos valores, números cuánticos de más menos un medio o más menos uno y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la configuración. Pues entonces, en su tiempo se miraba en la experimentación que, por ejemplo, las dispersiones asociadas entre eh, un neutrón y un protón no tenían, eh, no tenía diferencia significativa si se hacía entre dos protones, si tenía experimentación de dispersión de dos protones, o si teníamos un experimento de dispersión de dos neutrones. Parecía ser que, que independientemente de los nucleones usados, los resultados tenían diferencias muy leves, muy similar. Así que eh, se genera una idea abstracta en, para poder modelar este escenario. Y era algo con lo que comenzábamos a platicar, ¿verdad? En primeras reuniones. Sería eh, que sí, a pensar, en realidad, el protón que tiene una menor masa que la del neutrón y que esa sea una de las pocas diferencias que poseen entre las partículas, ¿verdad? Al final, si nosotros pensamos, la idea es, si apagamos eh, todos los efectos electromagnéticos, aunque sea a nivel local,
entre un núcleo, perdón, que tenga protones y neutrones, pues básicamente sería indistinguible, no habría manera de distinguir cuáles son los protones y cuáles son los neutrones. Tomando en cuenta que entonces el núcleo está conformado en esencia por nucleones, donde los nucleones bajo ciertos tipos de acción son indistinguibles, ¿verdad? Para aquellas interacciones que son independientes de la carga. En un escenario donde no exista, por ejemplo, los efectos electromagnéticos, básicamente podríamos tener un núcleo de boro 11, por ejemplo, y un núcleo de carbono 11, ambos tienen la misma cantidad de nucleones, 11, pero diferente cantidad de protones. Aquí este tendría 6 y este 5, incluso con el de berilio, entonces tendría 4, ¿verdad? No obstante, para el boro 11 y el carbono 11, resulta que en el estado fundamental comparten ese el mismo estado. Es decir, nosotros podemos decir que el boro 11 en su estado fundamental está en el estado 3 medios menos, ¿verdad? Y el carbono 11 también. Así que hay leves diferencias. Digamos que si se enciende el electromagnetismo otra vez, habrá leves diferencias, pero si se apagan, pues básicamente no tendremos ninguna. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el boro 12 y el nitrógeno 12, y así, ¿verdad? Se iban viendo estas similitudes que existían entre los diversos núcleos, en donde pues se podría llegar a la conclusión de que constantemente eh, dentro de ellos están siendo intercambiados protones por neutrones, ¿verdad? De una forma, una característica bastante loca, ¿verdad? Porque en realidad uno no espera que las partículas estén cambiando mutuamente y que además se perciba una estructura estable. Tendría que ser un cambio, pues, eh, muy consistente, ¿verdad? De una forma muy cronometrada. Pues es mucho más fácil, si pensamos que esto es así, mucho más fácil creer que en realidad los protones y los neutrones son los propios de pues de una función de onda que describa nada más a los nucleones en general, ¿verdad? Pues esta tabla simplemente es para pues hacerles ver, por ejemplo, si habláramos solo de la masa de las partículas, eh, aquí tendríamos asociado, esto está redondeado, ¿verdad? No es así, pero solo para identificar la similitud entre la masa del protón y el neutrón, por lo que podría considerarse eh, como un estado que puede describirse como la eh, superposición de ambos, ¿verdad? De cada uno de ellos. De tal manera que haya una cierta probabilidad de que, bueno, que ese nucleón sea un protón y que ese nucleón sea un neutrón. Digamos otras partículas como las partículas sigma, ¿no? Que son más pesadas, un poco más pesadas, pero que igual tienen una masa muy cercana, ¿verdad? También hemos visto lo de las partículas que hemos visto, la de los piones, en donde pues
ya de plano tenemos dos partículas con masa idéntica y la tercera pareciera que es levemente distinta. A este se le asociaría, a esto le llamaríamos eh, bueno, serían dos partículas, no sé qué palabra ponerle, y a este normalmente triplete, ¿verdad? En fin, entonces se puede colocar de hacer una asociación entre un grupo de partículas que compartan eh, muchos aspectos y que tal vez difieran solo en unos pocos, eh, que más es un sistema cuántico que partículas eh, disjuntas. Bien, del formalismo del espacio del isospin, básicamente tendremos una representación muy similar a la del spin, ¿verdad? Ustedes saben que tendrán, por ejemplo, el spin total, la tercera componente del spin, ya por condiciones de que en realidad la tercera, habrá una de las tres componentes del spin que servirá para diferenciar una partícula de otra, o el estado de una partícula respecto al estado de otra partícula. Generalmente a eso se le llama la tercera componente, ¿no? Del spin, o la componente que va en dirección de Z. Lo mismo va a suceder para el isospin, ¿verdad? Lo que el isospin le llamamos con una letra T, y la tercera componente, si habláramos de dos partículas, es la asociación de dos partículas, entonces sería más o menos un medio, ¿verdad? Luego, para cada hadrón, esa tercera componente puede representarse como qué características se está teniendo en cuenta. Estas partículas son, por ejemplo, tienen las características de si son cargadas o no, eh, si son variones o no, y si además eh, mantienen una concordancia con el número de la extrañeza, que en realidad eso va más ligado a los quarks, ¿verdad? No obstante, este espacio isospin tiene, bueno, connotaciones muy profundas. A nivel nuclear, quizá lo podemos ver de una manera simple. Bueno, tendríamos un B igual a 1, para antivariones un B igual a menos 1, y para B igual 0 porque no son variones. Y por lo general, si habláramos de nucleones, este valor de extrañeza no corresponde, digamos. Entonces, para el protón tendríamos que tiene la carga de un electrón, ¿sí? Por lo tanto, es 1 menos un medio representativo de que solo es un barión, y a este le asociaríamos el número de isospin más un medio. Distinto al del neutrón, en realidad no tiene carga, volvemos a tener que es un único barión, entonces se le puede asociar el número de isospin, la tercera componente del isospin, como menos un medio. Para los mesones, por ejemplo, que son un triplete, en realidad tendríamos que el pi más, la partícula pi más, tiene la carga del electrón positiva, pero no es un barión, así que se le asocia un 1, ¿verdad?, al número cuántico. Para el
pion 0, en realidad todo es 0, ¿verdad? Y le asociamos el número cuántico 0 y para el pi menos el número cuántico -1. Esto de manera general, porque es que el libro va avanzando, ustedes si ya lo leyeron, va avanzando la explicación, va denotando una forma de cómo calcular la tercera componente del isospin, conforme a si estamos hablando solo de protones y neutrones o si estamos hablando de piones. Posteriormente se agrega el ¿verdad? Pero de manera general es así. No contradice nada a lo que está intentando explicar en el libro. Bien, entonces tenemos un espacio de isospin donde el operador de isospin será pues un conjunto de 3 operadores en 3 dimensiones, como lo haría también el del spin. Como es un vector, en realidad, similar al spin, el producto sería externo o exterior de 2 de las componentes nos daría la tercera, como, como lo haría, es similar a las cuestiones del spin. Si pensamos en un nucleón o la función descrita para el nucleón, en realidad este tendrá 2 estados. Uno que nos devuelve, bueno, el primer estado nos devuelve el neutrón y el otro el protón. Y estas siguen siendo, como es similar, siguen siendo las matrices de Pauli, con la asociación de que ahora hablaremos de un espacio isospin en donde el operador del isospin tendrá adjudicado este dato de 1. Entonces llegamos a la conclusión de que el operador, bueno, para cada componente del isospin es 2 veces la matriz de Pauli. Perdón, la matriz de Pauli es 2 veces el operador asociado al espacio de isospin. Bueno, de resto es muy similar a lo que ustedes ya han estado trabajando en cuántica. Tendremos que si aplicamos el operador del isospin al protón, nos devuelve un autovalor de 1/2, lo que esperamos. Si aplicamos el operador a la función de onda que describe el neutrón, entonces nos da un autovalor de -1/2. Además de esto, considerando las otras 2 componentes, podríamos hablar de los operadores de escalera, que bueno, estarán asociados a la subida o la bajada de los estados propios. Si pensamos que debido a que el protón es 1/2 y el neutrón es -1/2, es un conjunto de estados de la función de onda. Si aplicamos el operador de subida, la función que describe el protón, entonces esto sería 0 porque en realidad no hay más, solo estamos teniendo en cuenta 2 estados. Si aplicamos el operador de bajada del neutrón, esto sería 0. Si aplicáramos el operador de subida al del neutrón, nos debería dar el del protón, y si aplicamos el operador de bajada al del protón, nos debería dar el del neutrón. Así de simple. Y después tendremos aplicaciones del operador, de los otros 2 operadores aplicados a las del protón, por ejemplo, el operador, el primer componente del isospin aplicado al protón, nos daría
medio de el neutrón, ¿verdad? Del operador del neutrón. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos irlos viendo con calma, que básicamente aplicar estas tres, ¿verdad? Este sería T1, T2, T3. Lo que pasa es que hay cambio de nomenclatura porque esto lo saqué de otro libro, ¿verdad? El libro del japonés. No recuerdo el nombre. Novo, es que es raro el nombre. Pero ahí les puse en la bibliografía el nombre, que es de Japón. Ahí explicadito esto, por si es que no se entiende, pero lo que pasa es que igual es la misma forma, el mismo análisis que ustedes ya tuvieron en cuenta en, en cuántica para cuando analizaban el spin de las partículas. Entonces, para cualquier nucleón, para un estado de cualquier nucleón, entonces eh, denotamos un estado descrito para el nucleón que será una combinación lineal de los estados propios, ¿verdad? Que estamos asociando. Entonces, la representación matricial para el protón sería de esta forma, ¿no? Donde existe en esta componente, pero en esta no, el del neutrón, en esta no, y en esta sí. De tal manera que la representación matricial para cualquier nucleón sea pues, el valor de alfa respecto a beta, alfa y beta. De las matrices de Pauli tenemos esto, aquí ya lo hemos visto, las relaciones de conmutación, nos devuelve esto, que es muy similar a lo que se mira en espacio isospin. Si quisiéramos, por ejemplo, t cuadrado, lo que nos daría es que básicamente cada uno de las componentes del operador tiene un, un autovalor similar a un medio, ¿verdad? Ya positivo, negativo o asociado a un número complejo, eh, que de cualquier manera, escribirlo como t cuadrado es básicamente la suma al cuadrado que nos da 3/4, ¿verdad? Es decir, si quisiéramos escribir t cuadrado, el autovalor sería 3/4. De igual forma, eh, bueno, pero eso está para... Y para el isospin, ¿verdad? Que sería básicamente un medio de esas matrices de Pauli. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Para el pión, recordar que esto da 1, ¿verdad? El pi más es más 1, y 0 es 0, pi menos es menos 1. Por lo cual nosotros podríamos tener por ejemplo, un estado, pongámosle pi mayúscula, posiblemente, ¿verdad? En donde estemos asociando un alfa, pi más pi menos, pongámosle prima para que no sean los mismos que el anterior, más un gamma, perdón, pi 0, más un gamma, pi menos. Este sería un triplete, en cuyo caso tendríamos tres vectores en 3 dimensiones. Es decir, escribirlo como una representación matricial, este 0, 1, 0 y este 0, 0.
Y entonces, la generalización para un sistema de dos nucleones, quieren, dejémoslo acá, porque estoy viendo que faltan 15 minutos, y quisiera, este es un tema aparte, en donde, bueno, si quieren, lo vemos, si no, no. Es que hay varias cosas que quiero mencionarles y no sé si va a dar el tiempo y no quisiera que quede colgado. Para mañana, perdón, para la otra semana avanzaremos sobre la generalización de dos nucleones. Ya tendremos, digamos, la asociación de, por ejemplo, la combinación de dos protones o la combinación de dos neutrones, en donde básicamente estaría ligado a un estado simétrico y un antisimétrico del espacio de isospin. Básicamente, cada función de onda va a ser representada como el valor de t y el valor, la tercera componente, que es lo que nos variaría, por ejemplo, por acá está, creí que estaba, me pareció haberlo visto. Ah, sí, aquí está. El isospin para dos partículas es básicamente el total, uno, medio, ¿verdad? Triplete, el total es 1, lo cual la tercer componente en realidad será si esto es más un medio o menos un medio, es decir, esto tendrá dos posibilidades, que I3 sea más un medio y que I3 sea medio. Lo mismo acá, acá tendríamos, es 1, pero aquí tendríamos tres posibilidades. El total es 1, pero que I3 sea 1, que sea 0 y que I3 sea menos 1. Entonces esto obedece a una combinación lineal, como lo hemos escrito acá, que va a ser representativa de cuando queramos tener, por ejemplo, dos protones. Protón más otro protón, en realidad tendríamos algo como una función de onda pp. O, si estamos hablando del deuterón, tendríamos Pn. No obstante, si nosotros estamos hablando de un protón-protón, tendríamos aparte del escenario, por ejemplo, I, que es un medio, y la tercera componente puede ser 1, ¿verdad? Un medio más un medio en el caso de que estén alineados. En el espacio de isospin, cabe recalcar que esto es un en donde todo esto funciona y funciona muy similar a lo del isospin, al análisis del isospin, y otro en que esto esté desalineado, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos tener, para este tendríamos más de dos casos, y eso es lo que quiero que vayamos viendo despacio, ¿verdad? Por el momento, sí, quedan 10 minutos, yo creo que no nos da chance. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasen feliz tarde. El lunes son las exposiciones y continuamos con esto hasta el martes. Les pasen feliz noche y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.